Hola, ¿qué tal? Les saluda Víctor Ramos. Estoy realizando este video para dar respuesta a una de las consultas que han sido muy recurrentes esta semana. Ahorita les voy a dar un poco más de detalle. Y la consulta en sí, vamos a centralizar este escenario, es qué es lo que yo necesito conocer o estudiar o de herramientas para poder desarrollar sistemas para negocios o para mis emprendimientos. Entonces, ese es el tema en sí de la consulta. Ahora voy a aterrizar un poco más a detalle la información. Esta pregunta vino en primer plano de un estudiante, eso lo hizo hace varias semanas atrás, no lo pude documentar, pero ahorita estoy aprovechando haciendo este video y sigo dejándolo documentado por si alguien más tiene ese mismo escenario de consulta o duda. En este caso el estudiante me dijo: Víctor, yo estoy estudiando ingeniería de sistemas, me gustaría saber qué herramientas yo necesito conocer o estudiar para poder desarrollar sistemas. Si bien es cierto, la universidad no me va a dar todo el alcance, simplemente va a ser, digamos, dentro de la medida algunos programas, y tampoco me van a dar toda la información de enseñanza, simplemente va a ser como un escenario de pasantía. Pero a mí me gustaría contemplar un poco más el manejo de estas herramientas. ¿Qué es lo que yo necesito conocer? ¿Cómo debería manejar el proceso o el flujo del desarrollo del sistema? ¿Ok? Ese fue el primer escenario. El día de ayer, justo ahora haciendo el match con la misma consulta, me contactó un cliente, me indicó: Víctor, yo necesito desarrollar un sistema para mi negocio, tengo la necesidad de esto, he estado buscando a través de diferentes proveedores un sistema de venta que se ajuste mucho a mi necesidad, en este caso a cómo se está comportando actualmente mi negocio. Yo tengo un negocio de ferretería y también tengo un negocio de mini market, de abarrotes, vamos a decirlo así. Si bien es cierto, yo necesito un sistema que pueda administrar estos dos negocios. Y aquí entra ya un poco el escenario un poco más atípico, porque son dos procesos un poco diferencial, hasta por la referencia de medida de los diferentes productos, vamos a decirlo así. Ya, pero él necesita algo así por el escenario que tiene. Entonces me dijo: Víctor, a mí me gustaría que tú me enseñes a desarrollar sistemas. ¿Qué es lo que yo necesito? Bríndame una ruta adecuada, saber qué herramientas necesito contemplar o formar parte de mi conocimiento para lograr ese objetivo. Ok, haciendo ese match tanto de la necesidad del estudiante como el del cliente que también quiere hacer su sistema, yo he hecho esta pequeña gráfica, digamos así, rápida, para poder encarar un poco al tema de respuesta que voy a brindar. Para nosotros desarrollar un sistema en sí no solo es la necesidad de tener el conocimiento del lenguaje de programación. Casi la gran mayoría tiene o tiende a pensar que para desarrollar un sistema solo necesitas lenguaje de programación, y no es cierto. No solo necesitas esa herramienta, es más, no debería ser el primer paso aprender un lenguaje de programación, ¿ya? Para serles sincero con este escenario. Entonces, he brindado aquí una ruta de desarrollo para tener contemplado qué es lo que necesitamos hacer en primera instancia y qué herramientas vamos a ir requiriendo durante este proceso, ¿ya? No lo voy a escribir las herramientas, simplemente las voy a estar mencionando para que ustedes tengan ese alcance. Por ejemplo, cuando nosotros queremos desarrollar un sistema, primero tenemos que ver la necesidad en este caso, del negocio, de la misma. Pedimos varias documentaciones de qué es lo que utiliza como documentación de proceso, dónde lleva contemplado actualmente la información diaria en este caso del proceso de este negocio, en este caso las compras, las ventas, todo ese escenario, la producción también, ¿ya? Entonces toda esa parte hay que contemplarla a través de documentación. También dentro de la documentación entran las entrevistas que en este caso hace el analizador de datos, entrevista a cada uno de los usuarios o empleados que participan de este flujo de trabajo. ¿Para qué? Para recabar toda la información, todo ese detalle que nos pueda ser útil a nosotros para poder generar un sistema robusto y fiable ante la presencia del negocio. Entonces, todo eso entra en la documentación. Una vez que tenemos esa información, digamos, ya recolectada, eso posiblemente nos va a tomar un tiempo de 1 o 2 semanas, es el tiempo adecuado para poder recolectar toda esa información. Y una vez que tenemos ese escenario, pasamos recién a elaborar el análisis y diseño de la base de datos.
Con esto ya prácticamente comenzamos a hacer la depuración para ver qué información sí es importante, si existe información redundante o hasta la misma documentación está usándose para un proceso no adecuado. Entonces ahí lo vamos a poder validar. De esa manera nosotros vamos a comenzar a hacer la depuración de todo ese proceso. Este término normalmente se le llama la normalización de datos o análisis y diseño de base de datos. Aquí ya nosotros vamos a comenzar a definir las tablas, definir cuáles son las tablas entidad, relación, para poder organizar correctamente todo el almacenamiento que a futuro va a desarrollarse a través del sistema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos como primera instancia. Luego, ya en la base de datos, aquí nos ponemos a pensar un poquito cuál base de datos va a ser la más recomendable para el sistema que tú quieres realizar para el negocio. Aquí no solo influye el tema de la documentación y la necesidad, sino también hay que ver el tema de infraestructura. Y cuando me refiero al tema de infraestructura, me refiero a los equipamientos de red, los equipos de cómputo, qué tipo de rendimiento tienen en hardware, si son estables. Tienes que también ver cómo está el escenario del sistema eléctrico, si es favorable para poder tener un sistema permanentemente conectado. Entonces, todos esos detalles se consideran dentro de lo que nosotros vamos a desplegar como en este hecho un sistema. Averiguamos toda esa información y todas esas observaciones se las trasladamos al dueño del negocio o al jefe inmediato, ya para que los pueda corregir, para que nuestro sistema pueda trabajar de una forma adecuada. Y mediante ese ámbito nosotros vamos a escoger la base de datos. En este caso tendríamos la alternativa de trabajar con Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle, Firebase, SQLite. Dependiendo la necesidad del cliente, en este caso si solo quiere un sistema para funcional, que sea funcional solo para los equipos de cómputo, no tendríamos que ir muy lejos con el tema del motor de base de datos. Entonces tendríamos como opción más viable trabajar con Microsoft SQL Server, con MySQL Server y con MariaDB. Entonces serían las opciones más viables para poder desarrollar este tipo de sistemas. Si el escenario va prácticamente que tú vas a desarrollar el sistema a nivel de escritorio, luego un escenario web y un escenario ad móviles, entonces yo te recomendaría mucho que vayas aplicando por la base de datos de MySQL o MariaDB, ya que son las dos bases de datos donde tienen mayor presencia de trabajo. ¿Ya? Entonces esa sería la alternativa siguiente con respecto a la base de datos. Luego que ya tenemos ese proceso, si ven y observan, primero es el conocimiento de la base de datos, la formulación también de la base de datos, toda la estructura. Luego recién pasamos a definir qué lenguaje de programación se ajusta a la base de datos que hemos elegido. Dentro de estos lenguajes de programación pues tenemos a C#, Java, Python, Visual Basic.net y otros lenguajes de programación más. Entonces ya queda de tu lado con cuál lenguaje de programación se ajusta a la necesidad de este proceso y también que sea compatible con los equipos de cómputo, ¿ya? Con el servicio de navegación. Siempre pongámonos en el peor de los escenarios, cómo nuestro sistema afrontaría ese escenario complicado. Si es que nosotros siempre pensamos en que todo va a salir bien, eso no va a suceder, sino que también tenemos que contemplar un escenario en el caso que no funcionen las cosas como nosotros esperábamos. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos ese escenario, recién podemos pasar al tema de la construcción del sistema. Los lenguajes de programación, como les dije, ya está Java, C#, Visual Basic.net. Yo me iría en este caso por lenguaje de programación C#, y la respuesta del por qué es porque me va a permitir desarrollar aplicación de escritorio. Ese mismo lenguaje de programación me permite desarrollar en este caso escenario ad móviles y también el escenario web. O sea, prácticamente con un solo lenguaje de programación voy a poder desplegar todo ese proceso, ¿ya? Para luego hacer el tema del sistema. Pues ya ahí entra toda la dinámica de los módulos, de los reportes, de la conectividad de almacenamiento a la base de datos. Pero ese es el escenario que se tiene que contemplar. Ahora, si tú no tienes todavía ninguna herramienta para poder lograr este objetivo, yo por ejemplo en el tema de base de datos y análisis, yo tengo cursos disponibles acá, los entrenamientos de base de datos. Aquí están todas las bases de datos o las bases de datos más recomendables para la elaboración de un proyecto, ¿ya? Y lo tienes, está toda la información. En este caso, ya voy a minimizar un ratito. Para el lenguaje de programación en sí, yo tengo acá, vamos a
minimizar esto. Con ese punto ya tendríamos para poder desarrollar sistemas. Ahora, las herramientas en sí, que podría beneficiarte mucho, es el recurso compartido, que es lo que yo tengo acá. Que por eso que lo ofrezco en un costo mínimo, prácticamente $15 o 60 soles, para el acceso al recurso compartido. Y aquí tienes todos los cursos de base de datos que te podrían ayudar en la formación de esa ruta de aprendizaje, el lenguaje de programación también, y el tema de contemplamiento de desarrollar sistemas. Adicionalmente también te voy a estar obsequiando proyectos que he realizado que te pueden resultar de mucha ayuda, que tengo un código fuente para poder lograr pues el objetivo de desarrollo de sistema. Yo considero que ahorita, hoy en día, este recurso compartido te puede ayudar en la formación de desarrollar sistemas. Pero en el caso que quisieras algo más avanzado, también brindo clases virtuales y sería importante que me puedas contactar a través de la información que estoy dejando en este momento en la descripción de este video. Ya ahí tienes la información del recurso compartido y al final tienes la información de contacto en el caso de que necesites consultar algunos detalles adicionales. Si necesitas también tema de soporte, también te lo podría brindar para que puedas lograr el objetivo o tener un soporte a medida con un tema de incidencia que tú tuvieras. Listo amigos, les dejo esta información, nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto. Para más información de materiales de aprendizaje, videotutoriales, clases virtuales, soporte remoto o desarrollo de sistemas, puedes contactar a Víctor Ramos a los siguientes datos de información y únete a nuestro canal de YouTube y al grupo de Telegram. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.